Y seguimos hablando de salud aquí en Onda Cádiz Televisión, y no solamente de la salud que nos afecta al cuerpo, sino también a la mente, y también situaciones de enfermedades del cuerpo que nos afecta a la mente. Por ejemplo, cuando por desgracia tenemos cerca una persona que sufre cáncer y realmente muchas veces se convierte en una carrera de fondo, no solamente para él, sino también para las personas que tiene alrededor. Por eso, para hablar de esa salud mental que tenemos que tener sana para enfrentarnos a este problema, tenemos en esta tarde a la psicóloga Esther Redolosi, bueno, que ya la conocen ustedes porque en otras ocasiones nos ha acompañado, pero en esta ocasión pues vamos a hablar de algo tan importante como tener la mente bien sana para poder afrontar una enfermedad como el cáncer. Esther, muy buenas tardes y encantada de tenerte de nuevo. Buenas tardes, Maite. También un placer para mí volver a compartir un ratito con vosotros. Esther, yo decía al principio que muchas veces pues nos tenemos que enfrentar a enfermedades como el cáncer, que ya solamente la palabra pues yo creo que nos asusta y nos pone en una barrera agazapados, ¿no? Y hay que tener en cuenta que hay que tener también no solamente el tratamiento farmacológico, sino también el tratamiento en este caso psicológico para poder enfrentar este tipo de enfermedades. Así es, nosotros desde el Colegio de Psicólogos trabajamos diariamente desde el grupo de trabajo de psico-oncología en esta línea, ¿no? De la importancia y lo necesario que es la atención psicológica durante el proceso oncológico, tanto para los familiares como a los pacientes. Esther, cuando una persona llega al médico, bueno, sufre una serie de dolencias y después de hacerse unas pruebas le dicen, bueno, esa palabra temida de cáncer, ¿qué es lo primero que vosotros tenéis que hacer para ayudar a esa persona, nada más que asimilar esa palabra? Claro, es verdad que muchas veces cuando las personas acuden a la consulta, ¿no? Cuando se ponen en contacto con nosotros a través del grupo de trabajo, ¿no? De psico-oncología, muchas veces lo hacen cuando están en la fase de diagnóstico, ¿no? En la que le están haciendo pruebas, tienen esa cierta duda de que si pueden tener la enfermedad o no, porque ahí los niveles de ansiedad son muy altos. Una vez de que ya le detectan la enfermedad, entonces ya empieza ya otro proceso, es una etapa distinta, porque ya la persona tiene la certeza de que tiene la enfermedad y se le abre, pues claro, un mundo de incertidumbre, de pruebas, de operaciones y de gestionar tantas situaciones donde hay una gestión emocional o un impacto emocional tan elevado y tan grande que la persona pues, tiene dificultad para poder resolver todo eso. Entonces ahí es donde trabajamos nosotros diariamente, ¿no? Trabajamos en que la persona aprenda a gestionar cada situación distinta que se le vaya presentando. Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a hacerse las pruebas o le tienen miedo a incluso a comunicarse, ¿no? Con los familiares, cómo cuento yo la noticia, cómo la gestiono en el día a día. Entonces nuestra intervención va en todos los aspectos distintos, depende del proceso en el que se encuentre la persona, pues así sería un tipo de intervención u otra. ¿Cómo son estos dos casos? Pues estamos hablando de cosas muy diferentes y distintas maneras de afrontar la enfermedad, ¿no, Esther? Claro, es decir, se hizo ya hace tiempo bastante investigación en el tema de que no todo el mundo se enfrenta igual al cáncer, sino que cada persona se enfrenta de una forma distinta. Hay personas que lo hacen con un espíritu de lucha, ¿no? Que lo enfrenta como diciendo, bueno, un desafío que me presenta la vida y voy a intentar aprender de esto y es lo que se conoce con el tema de la resiliencia, ¿no? Que voy a salir fortalecido de esta situación. Después están las personas que lo viven con mucha tristeza, que conectan mucho con los trastornos depresivos. No es que sea una depresión como tal, pero sí que es verdad que la sintomatología de tristeza pues está muy presente, ¿no? Y sus actitudes pues están muy acorde a eso. Son personas que no tienen a salir de casa, que se aíslan y que lo viven todo con mucho malestar y con mucha pena. Después hay personas que lo viven con mucha ansiedad. Y bueno, son personas que tienen que trabajar el cómo gestionar las distintas situaciones. ¿Y cómo le ayudáis vosotros, en este caso, los psicólogos, en gestionar todo este tipo de miedos y de situaciones? Porque entiendo que ahí vuestro papel es fundamental para ayudar a esa persona a asimilar la enfermedad y asimilar, yo creo que a enfrentarse a un proceso, bueno, que es muy duro, ¿no? Claro, por ejemplo, la persona que hemos dicho antes, que tiende a conectar más con los pensamientos depresivos,
pues lo que intentamos trabajar es eso, es sobre todo esas creencias erróneas, esas ideas que tiene, el por qué ese paciente lo vive de esa forma, también suele estar conectado con experiencias negativas con el cáncer, ¿no? Habitualmente son personas que han tenido experiencias previas de familiares o de conocidos que no han ido bien y entonces pues enseguida conecta con esa pena y les cuesta mucho gestionar la situación. Entonces en este caso, por ejemplo, pues trabajamos eso, ¿no? Esas ideas erróneas y que intente no aislarse, que mantenga el apoyo social, que aprenda a comunicarse de una forma más asertiva. Y aquí nos estamos centrando en el paciente, pero tú lo has dicho al principio, también están los familiares, las personas allegadas a la persona que sufre cáncer, que también, pues, también sufre un proceso, en este caso, complicado durante todo este tiempo y que también necesita este apoyo psicológico. Así es. Nosotros siempre puntualizamos la atención psicológica no solamente en el paciente, sino también en los familiares. Y es primordial el trabajo con los familiares porque siempre están muy unidos, ¿no? En el día a día, los familiares y sobre todo una figura muy principal, que suele ser mejor o la esposa o el marido o un hijo, pues suelen ser los que viven más de cerca el proceso oncológico. Entonces la intervención con ellos es fundamental y necesaria. Nosotros le decimos cuidar a los que cuidan, ¿no? Que tenemos como un proyecto de intervención, ¿no? Con los familiares y centrado en esto, en que estén bien, en dar herramientas de autocuidado al que cuida. ¿Y qué herramientas son? Porque claro, la persona que tenemos al lado no tiene cáncer, afortunadamente, pero sí es verdad que también tiene sus horas bajas y sobre todo tiene sus miedos, que en este caso es perder a la persona que quiere, ¿no? Totalmente. Es decir, el trabajo que se hace con los cuidadores es ese, por un lado, trabajar lo que son los miedos, el tema de cómo gestiono yo o cómo gestiona la persona, ¿no? Los miedos de tener un familiar enfermo, el tema de cómo se gestiona el miedo a la muerte, que no porque se dé, sino porque la sensación de la muerte siempre aparece en esta enfermedad, ¿no? Como que siempre se hace muy presente, que afortunadamente ha evolucionado bastante y no una proporción muy alta de personas con cáncer sobreviven y viven una vida normal, pero es verdad que el concepto de enfermedad y de fallecimiento se nos hace presente y hay que trabajarlo con los cuidadores. También hay que enseñarles a que tengan tiempo para ello, que no pueden dedicarse totalmente el tiempo exclusivo al enfermo. También se les enseña habilidades de comunicación, que esto es fundamental y muy necesario y cada vez vemos más importante el intervenir en la comunicación, porque cuando hay una comunicación sana y efectiva, pues tanto se beneficia el propio paciente como el enfermo. Y Esther, yo no sé si cuando alguien va a la consulta, vosotros le dais esos medios, ¿no?, para poder enfrentarse a la enfermedad, pero no sé si según la edad hay una manera de enfrentarse, de que vosotros les deis esas herramientas para enfrentarse al cáncer. No sé si una persona mayor necesita una serie de herramientas, una persona un poquito menos mayor, tampoco muy joven, necesita otra, una persona joven otras herramientas diferentes, y las personas y los niños, ¿no?, que también sufren cáncer, que ahí yo creo que además el papel es más de los cuidadores, ¿no?, de los padres, ¿no? Cierto, cierto lo que dices, es decir, la intervención psicológica no puede ser igual para todos, en función de la edad que tengan, también en el proceso evolutivo en el que se encuentren, las circunstancias vitales que tenga cada persona. Entonces, en función de cada situación, pues la intervención psicológica o las herramientas que utilizamos son totalmente distintas. Eso normalmente en la primera sesión, pues hacemos una evaluación, evaluamos no solamente a la persona en cuanto a su personalidad y a su forma de enfrentar el cáncer, sino también el entorno, ¿no? Si tiene apoyo social o no lo tiene, el trabajo, si va a tener problemas a la hora de poder seguir trabajando o se tiene que dar de baja, cómo gestiona esa mujer o ese hombre los problemas diarios del día a día. Entonces todo esto lo evaluamos y en función de lo que nos encontremos, pues utilizamos un tipo de herramienta, utilizamos un tipo de técnica u otra, la que sea más acorde a cada persona.
Esther, también cuando nos dan el diagnóstico de cáncer, muchas veces olvidamos que necesitamos esa atención psicológica y no sé si muchas veces se recurre tarde a vuestro servicio, ¿no?, a vuestra sapiencia para poder, pues, asentarnos en la enfermedad. Pues sí, y así me parece muy interesante me lo pregunte porque muchas personas acuden ya a la atención psicológica casi cuando ya se ven muy desbordadas por el tema, cuando no pueden gestionarlo bien. Y claro, nosotros le decimos, a ver, ahora podemos trabajar y podemos hacerlo, pero que si venimos desde el principio nos va a facilitar bastante lo que es toda la gestión de la enfermedad, desde el diagnóstico, desde la que la persona tiene dudas hasta todo el proceso que se vaya produciendo. Entonces, animamos a las personas pues, que busquen atención psicológica cuando estén atravesando un proceso oncológico, porque se van a beneficiar bastante y van a contribuir de forma extraordinaria al desarrollo de la enfermedad. No que depende totalmente en que la enfermedad evolucione en uno u otro sentido, pero es que sí el estado anímico pues nos ayuda a poder gestionar todo lo que se desarrolla en nuestro interior. Sí, es verdad que, por ejemplo, asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer o Agamama, aquí en Cádiz, cuentan con esa atención psicológica, porque desde las mismas asociaciones se han dado cuenta de la importancia, que no solo está la médica o la fisioterapeuta, sino también la necesidad de dar una atención psicológica al paciente, ¿no? Así es verdad, tanto las asociaciones, yo por ejemplo también paso consulta a veces en la Asociación del Puerto, en la de Asociación Bahía, y he estado muchos años trabajando en la de la ETC del cáncer, también conozco a algunas compañeras de Agamama, y todas es verdad, pues trabajamos en esa misma línea, de que no están, de que es importante, igual que el fisioterapeuta, la atención psicológica, de que es necesaria y se hace esa atención al paciente en todo el proceso de la enfermedad. En todo el proceso, Esther, pero no sé si cuando se consigue lograr superar el cáncer hay que seguir con esa atención psicológica, porque realmente hemos sufrido algo tan duro como es el cáncer, hemos luchado contra él, hemos estado además con medicación muy fuerte y no sé si después de superarlo, después hay que seguir manteniendo esa atención psicológica. Pues así es, y además de todas formas hay muchas personas, por lo menos en la asociación, hay personas que siguen manteniendo también su atención psicológica después del proceso, incluso a través del colegio de psicólogos, también hay mucha gente que continúa llamándonos e intentando tener atención psicológica una vez que se ha superado, porque hay personas que se les queda como cierta sensibilidad o cierto trauma una vez vivida la experiencia y van recurriendo a lo largo de su día, de su vida, ¿no? Cuando se encuentran con situaciones similares o situaciones difíciles, que hace que todo lo que vivieron durante la enfermedad como que se revuelve, ¿no? Y entonces pues buscan ayuda y contactan con nosotros. Lo que es importante, Esther, es que tanto el paciente como el familiar necesita esa atención psicológica, que no solamente necesita la farmacológica en el caso de la persona que sufre cáncer, sino si no se tiene ese apoyo psicológico, no se enfrenta a uno igual a la enfermedad, que por desgracia la enfermedad a veces pues tiene el final que no deseamos, pero por lo menos hay que intentar estar sano en la cabeza, por decirlo de alguna manera, para poder superar todos los baches que van surgiendo por el camino. Ahí, como nosotros decimos, somos cuerpo y mente, ¿no? Entonces, el cuidar nuestra mente significa que también estamos cuidando nuestro cuerpo. Y si nuestro cuerpo no está bien, si está pasando por un proceso oncológico o por cualquier otra enfermedad, pues cuidar nuestra mente hace que también estemos cuidando la parte física. Por lo tanto, no podemos olvidar eso. Que si atravesamos una enfermedad, en este caso que tratamos la oncológica, pero cualquier otro proceso de enfermedad, pues es importante que tengamos en cuenta la atención psicológica y que nos cuidemos en ese sentido, porque lo vamos a notar y vamos a salir bastante reforzados de la situación.
Esther, y también, no sé, me imagino que no se tratará igual procesos de tratamiento más largos que otros más cortos, porque hay que tener en cuenta que cada cáncer es muy diferente. Dicen que hay un cáncer por cada persona, y no solamente que hay un cáncer por cada persona, es que hay un tiempo para cada persona. Entiendo que vosotros, desde vuestro tratamiento, desde vuestra atención psicológica, no podéis aplicar las mismas herramientas a los pacientes, porque ni el tiempo es el mismo de superación, ni tampoco en la enfermedad en sí. Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Que depende del proceso de cada uno, pues podemos hacer un tipo de intervención u otra. Es verdad, también una cosa importante que desde el colegio hacemos, pues es hacer talleres y formación un poco en general, ¿no? Para que las personas que a lo mejor le cuesta un poquito más acudir a consulta o por el tiempo, ¿no? O la disposición, como tú dices, pues tengan unos recursos que se lo pueda la persona gestionar a su manera, sin necesidad de tener que tener una asistencia a la consulta, y hacemos talleres, formación, ¿no? O publicidad, por lo menos de saber ciertos puntos importantes a la hora de cómo podemos gestionar esta enfermedad. Y además ahora con el tema COVID, que bueno, nosotras mismas lo estamos demostrando con la videollamada, ¿no? Que ahora hay muchas maneras de comunicarse. Afortunadamente, además, vosotras habéis puesto todos los medios que habéis tenido a vuestro alcance para seguir esa comunicación con el paciente, con el familiar. Es un hándicap que nos dimos desde el año pasado, que nos lo encontramos, que nos tuvimos que poner un poco todo el mundo, tanto nosotros los profesionales como los pacientes, a manejar las tecnologías, ¿no? Y es verdad que nos vimos con algunos pacientes con dificultad, por el mundo maneja los ordenadores, las plataformas de comunicación, de videoconferencia, y también es verdad que perdimos parte del contacto físico, que también es tan necesario en la intervención psicológica, porque por ejemplo cuando hacemos relajaciones, o cuando hacemos algún tipo de técnica, ¿no? Con el cuerpo, pues a veces necesitamos el contacto físico, o por lo menos la cercanía. Y el no poder tener, el no tener esa cercanía, ese contacto, al hacerlo todo a través de videoconferencia, pues nos hemos visto bastante limitados. Pero bueno, después de este tiempo podemos decir que al final hemos salido también reforzados, que hemos aprendido tanto nosotros como los pacientes, pues otra nueva forma de hacer terapia, ¿no? Que también es importante. La verdad es que nos hemos reinventado todos, ¿verdad, Esther? Yo creo que vosotros de una manera, los medios de comunicación de otra, incluso los pacientes de cáncer, ¿no? Que también, pues, en este tiempo también, a pesar de los miedos de salir a la calle, de los contagios, también han sabido adaptarse a todo lo que ha venido, que además entiendo que para ellos ha sido mucho más duro este tiempo de pandemia. Pues sí, la verdad que este año, por lo menos las personas, los pacientes oncológicos, lo han vivido con mucha dificultad, lo han vivido hombre, con ansiedad. También hemos tenido de todo, ¿no? Las personas que ya habían pasado el cáncer anteriormente, pues lo vivieron de una forma distinta, como ya estamos acostumbrados a estar aislados, ya estamos acostumbrados a pasar situaciones difíciles. Entonces, es verdad que hay personas que también les valió la experiencia del cáncer a enfrentarse a este último año que hemos tenido. Pero claro, los que se estaban iniciando la enfermedad junto con la situación de vida, pues lo que se ha hecho pues mezclar mucho más las ansiedades, la sintomatología, y hacer una intervención diferente o más intensa, ¿no? Lo importante es que vosotros estáis ahí, y a la persona que, por desgracia, pues mañana o pasado le digan que tiene cáncer, que sepa que no tiene que esperar a verse en ese estado de ansiedad, como has comentado, en esos miedos, sino que inmediatamente hay que saber afrontar el problema, aparte de médicamente, psicológicamente, y se tiene que poner en vuestras manos. Claro, la idea sobre todo cuando nosotros venimos aquí a compartir la información, a pasar un ratito con vosotros, ¿no? Hablando de psicooncología o cualquier otra formación o comunicación que hacemos a través del colegio, es sobre todo hacer hincapié en la importancia que tiene la atención psicológica durante esta enfermedad, durante el proceso oncológico. Porque hay personas que piensan que no es necesario, o como que muestran un síntoma de debilidad, ¿no? Que yo tenga que ir al psicólogo durante el proceso oncológico parece como que no soy capaz. Pero no es Y todo no lo es así. contrario. No es así, vamos a utilizar los recursos que nos ofrece la sociedad
para poder seguir creciendo y para poder atravesar la enfermedad pues de la mejor manera posible, ¿no? Que no hay ningún problema en pedir ayuda y en que nos ayuden, ¿no? Cuando estamos atravesando un proceso oncológico. Pues Esther, te agradecemos muchísimo tu aportación esta semana en Saludablemente. Siempre además agradecemos al Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental, esta demarcación de Cádiz, esa aportación que hacéis en este programa de Onda Cádiz Televisión, porque nos ayudáis muchísimo y sobre todo yo creo que abrís una puerta que muchas personas pues creen que están cerradas y que es muy importante dar no solamente la idea de que se cura uno de manera médica, sino que también hay que cuidar mucho la mente y es fundamental en este tipo de procesos. Esther, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.